La cámara. Bien. Fíjense que es, con eso de las vanguardias, eh, bueno, están divididas en primeras vanguardias y segundas vanguardias. ¿Qué es lo que cuál es como el criterio? Pues el criterio tiene que ver con los tipos de materiales y el contexto en el que se trabaja. Más bien es el contexto en el que se trabaja. La primera parte va desde lo que se llama el modernismo, el, la, el estilo victoriano, la Belle Époque, que tiene que ver con esta época, finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. Eso es lo que determina el inicio de esta parte y finaliza con, o sea, incluye dentro de las primeras vanguardias todo aquello que se hace en el contexto de lo que les acabo de mencionar, que es el siglo XIX, luego la Primera Gran Guerra Europea, que es lo que se llama Primera Guerra Mundial, o le decimos Primera Guerra Mundial, luego el periodo que se llama Entre Guerras, en mi caso, luego viene la Gran Depresión, luego viene la Segunda Gran Guerra Europea o Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que corresponde contextualmente a las primeras vanguardias. Las segundas vanguardias inician entonces posterior a la Segunda Gran Guerra Europea o Segunda Guerra Mundial, y eso coincide también con la época que se llama la Guerra Fría. También los movimientos sociales, la que se llama contracultura, la época pop también, y también en el caso de Latinoamérica, pues el periodo de las dictaduras militares, hasta que se termina la Guerra Fría, que es en 1989, y se inicia una década de cambios, de adaptación, que es el final del siglo XX, es donde aparece el llamado neoliberalismo. A partir de ahí hablamos del siglo XXI, o después de eso hablamos del siglo XXI, y ahí viene un proceso en el que todavía estamos, digamos, de transición. Todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar esto, pero se sabe pues que tenemos unos 30 años, 20 años de estar en un periodo de transición en muchos aspectos. Entonces, así es como están divididas. Entonces, les voy a dar así rapidito un repaso. Esto es como la parte contextual que hemos estado viendo ya, las nuevas fuentes de energía, las revoluciones industriales, la primera y segunda, el aparecimiento del sistema capitalista y su consecuente consolidación, los imperios coloniales también, algunos que se consolidan en otras partes del mundo, ya no en América, también el aparecimiento del comunismo como un rechazo al capitalismo. Y entonces vamos a ver que estamos en un mundo cambiante en este momento, con teorías que aparecen, la interpretación de los sueños, la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, el nacimiento de la fotografía, del cine, y pues un sinfín de descubrimientos e inventos que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso es que la sociedad tiende a estabilizarse, y a pesar de todos los problemas que ya les había mencionado, de la explotación y lo demás, pues digamos que es una etapa de crecimiento poblacional. Vamos avanzando en la consolidación pues, de la sociedad modernista. Eso en la época de lo que se denomina la Belle Époque. La Belle Époque coincide con la época victoriana, coincide con el Art Nouveau, el modernismo, coincide con el realismo y parte del romanticismo también. Entonces todo eso va junto, solo que depende de la zona. En Francia, donde más vemos esto de la Belle Époque, es un periodo que va desde 1880 hasta 1914, es cuando comienza la Primera Gran Guerra Europea, que se llama, le decimos mundial. Pues dice, mire, pero pues dice Gran Guerra Europea si es la Primera Guerra Mundial. Realmente es una guerra europea. Quienes están peleando son los europeos, pero tiene incidencia a nivel mundial.
Y hay países un tanto alejados que también van a tomar partido, se van a alinear con algunas de las potencias que están en guerra en Europa. Pero para muchos es la Gran Guerra Europea, la primera y la segunda. Pero comúnmente, coloquialmente decimos Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Yo de esa forma le voy a seguir llamando, ya una vez aclarado esto, ¿verdad? De aquí en adelante les digo la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pero pues la cuestión es esa. Entonces la Belle Époque es un periodo en la que la vida se ve agradable, se ve bien, todo el mundo piensa que pues el futuro nos va a ser beneficioso. El arte, el pensamiento académico, la literatura, la música, todo era, todo estaba en progreso. Las grandes exposiciones que se hacían en París, el llamado Salón de París, bueno, nuestro país, El Salvador, participaba con stand así muy pomposos en París, en la que se mostraba lo que se producía, que llamamos la caña de azúcar, el añil, el café. La gente llegaba disfrazada como de originarios de acá, de indígenas, de manera que nos vieran como algo exótico, algo que la gente quisiera conocer. En algún momento algún presidente ya en el siglo XX, un presidente estadounidense dijo que pues cuando le consultan que por qué quería venir acá al país, y él dijo pues aquí el sabor. ¿O qué iba a hacer al venir acá? Y él dijo que iba a aprovechar para salir de cacería y matar algunos elefantes. Según la mente de él, habían elefantes aquí en el país, ¿verdad? Porque muchas cosas se veían exóticas y lejanas, ¿verdad? No se conocían de cerca. Pero pues esos lugares eran una ventana para el mundo. Este, por ejemplo, es el pabellón de la República de El Salvador. República de El Salvador, El Salvador en 1889. En la exposición universal. En ese lugar se presentaban los artistas también que se consolidaban como los mejores en Europa. O sea, participar en una exposición acá significaba que se estaba accediendo a lo mejor y se consolidaba uno como un gran artista. Resulta que no a todos los aceptaban. Entonces, los que no aceptaban, pues la frustración porque no lo recibían ahí, y ni modo, era como que se iban y ya no participaban. Pero resulta que en algún momento algunos artistas dijeron, no, o sea, nuestro trabajo es así y no tiene por qué coincidir con los cánones que la institución está aceptando y diciendo que no somos artistas solo porque no encajamos en el arte que ellos quieren representar. Entonces, estos rechazados tuvieron una reacción que al final se conformó en un movimiento intelectual también en contra de la sociedad de la época. Esas personas que eran artistas, digamos, en ese momento, tenían un modo de vida que no era igual al de los artistas anteriores, que se percibían como intelectuales, pero así como muy refinados, con trajes, en círculos intelectuales, así como todo muy fino, ¿verdad? Estos no. Estos eran un poco más de cercanía con el pueblo y no se vestían de manera tan elegante, sino un poco más bien extravagante. Entonces, de esta época es cuando viene ese estereotipo que tienen los artistas, que somos incomprendidos, que el artista tiene que ser bohemio, que tiene que estar comprometido con valores contrarios a los que el mundo injustamente pues establece. Y comienza algo que se llama el proyecto modernista. Los artistas dicen, nosotros vamos a denunciar, vamos a mostrar, así como se hizo en el realismo, las desigualdades del mundo. Y nuestro arte debe servir para eso. Aquí el concepto de arte comienza otra vez otro proceso de readecuación en términos para que sea representativo de lo que se hace en este momento. Entonces, así es como comienzan las vanguardias de finales del siglo XIX. Ahora, no las vamos a ver unas por una, pero sí les voy a mostrar ahorita cuáles son las que corresponderían a este momento. La primera es esta, el impresionismo. Esta no buscaba que la gente lo rechazara, sin embargo la gente lo rechazó. Y a los artistas que presentaron obras primero no se llamaban impresionistas, sino que correspondían a un tipo de obra, les voy a mostrar una, en la que se utilizaba la vida cotidiana,
algunas situaciones contrastantes, chocantes en algunos casos también, pero en el tratamiento se realizaba con bastante uso de manchas y la utilización de la luz como un protagonista principal, o sea, la luz de algún momento del día, ya sea mañana, tarde, o el atardecer o el anochecer, también se mostraba. Entonces, este, por ejemplo, el almuerzo en la hierba de Manet es uno de los primeros. Este, por ejemplo, de Monet, impresión sol naciente. En este caso, pues el trabajo se realiza a partir de manchas, ¿vean? Pero el artista, él decía que lo que estaba haciendo era representar la luz. ¿Cuál era la teoría acá? Pues que los artistas, es la mancha, sí, la mancha. El artista lo que pretendía acá era la representación de un momento específico del día y de la luz de ese momento específico, en este caso un amanecer, la barca ahí, el reflejo, el movimiento del agua. Entonces, estos artistas se juntaron al no haber tenido apertura por parte del Gran Salón de París, se juntaron y montaron una exposición paralela al mismo tiempo, pero fuera del entorno del Gran Salón de París. Y a estos pues se veían ellos como rechazados, o sea, se juntaron, a nosotros no nos aceptaron la obra, pues entonces nosotros montemos una exposición. Y así lo hicieron. Un periodista que andaba ahí tomó nota de lo que veía para un semanario, me parece, un periódico semanal, y pues escribió una nota. Y en la nota, pues así un tanto despectivo, decía, hablando de esos impresionistas, tomando como base el nombre de esta obra, Impresión. Entonces les dijo impresionistas, se refirió de esa manera a ellos. Entonces a ellos el nombre, al contrario de disgustarles, les pareció. Entonces comenzaron a llamarse a sí mismos como impresionistas. Y entonces aparece, ya tiene nombre el primer movimiento de estas vanguardias. El impresionismo, la idea es representar la luz en diferentes momentos del día. Esto es una reacción también a la fotografía. Algunos de estos artistas se escandalizaban al ver fotografías en escala de grises o blanco y negro, como decimos. Y dicen, no, eso es carente de vida, eso espanta, es algo antinatural, que las cosas no tengan color. Y entonces ellos intentaron hacer eso. Una fotografía de esta época se tomaba en 10 minutos, por ejemplo. 10 minutos para tomar una fotografía. Entonces ellos decían, bueno, en 10 minutos yo también puedo pintar un cuadro. Y trataban la manera, no digo 10 minutos, veamos una media hora, a lo mejor una hora. Pero en ese lapso de tiempo, que la luz no cambiaba mucho, entonces ellos hacían sus obras. Esta, la Catedral de Rouen, de Monet, él tiene una serie bastante grande de cuadros como estos, en los que muestra la misma realidad en diferentes momentos del día y cómo el edificio cambia en función de cada vez que le hacía una pintura. La idea, recuérdense, es la luz. Lo que quieren es representar la luz de un momento. Este es Pizarro, Camille Pizarro, y lo mismo. Esta viene por la línea del realismo, si recuerdan, que era la representación de trabajadores, pero con mucha más, ¿cómo se llama? Mucho más rapidez en el trazo, de manera que la obra, pues, tenga ese carácter de mancha en el trabajo, pero al mismo tiempo la representación de la luz. Hay un error grande que se comete cuando les preguntan, y bueno, pero ¿por qué les dicen impresionistas? Es que las obras impresionan. Eso no es cierto. Impresionismo es porque una persona, un periodista dijo, bueno, es que son impresionistas, tomando en cuenta el nombre del cuadro de Monet. Impresión, sol naciente. El impresionismo realmente lo que busca es captar la luz. Eso es, si una obra a partir de manchas capta la luz, entonces se le dice que es impresionista. Por eso hay cuadros contemporáneos. Ustedes pueden hacer un cuadro en el que la luz se ve
no es con manchas, pero la luz se nota, entonces dicen, me gusta, se ve bien impresionista. Se refiere a que hay una impresión de luz en la obra. No significa que impresiona la obra, eso es completamente falso y casi que absurdo decir que esa es la razón del nombre. Hay mujeres también impresionistas, hay muchas. Ella es Louise Catherine Breslau. El baño se llama la obra. Y pues ella pintó en Francia. Acuérdense que Francia es el centro del mundo artístico para la época, pero también pintó pues en otros lugares. Y habían pintoras impresionistas en América también, bastantes. Entonces sí hay, a pesar que los libros de historia solo nos reproduzcan hombres, hay muchas pintoras que poco a poco van teniendo esa reivindicación a través de la misma historia del arte. No tengo otra vez la luz y la elaboración de la pintura a través de manchas. O sea que impresionista no es solamente trabajar con manchas. Si es solamente manchas, entonces se llama expresionismo, pero eso aparece más adelante. El impresionismo no es luz, es captar la luz en un momento específico del día. Si ustedes tienen clase de dibujo, por ejemplo, no creo que la mayoría lo tiene en la mañana, pero por ejemplo, en mi caso, que yo comenzaba clases de dibujo a las 4 de la tarde y terminaba a las 7 de la noche, entre las 4 y las 7 la luz cambiaba por completo. Entonces comenzamos a pintar las luces a las 4, cuando llegaban las 7 de la noche, la imagen había cambiado un montón porque habían cambiado las luces y las sombras. Al día siguiente había que iniciar otra vez. Entonces, eso se reduce, esa diferencia, cuando ustedes pintan en un lapso menor de tiempo. Y si su enfoque es la luz, entonces se dice que la obra es impresionista. Este es Alfred Sisley. Estos son eventos que se hacían al aire libre. Noten la luz. Es lo que luz. No vean solo las manchas, porque manchas también hay en el postimpresionismo. Manchas hay en otro montón de movimientos. No, es la luz. La luz es lo que nos dice si una obra es impresionista o no. ¿Se entiende? En este sí me voy a tener más porque sí es bien importante que no nos confundamos. Bueno, espero que sí. La mancha. A ver, ¿quién me explica cómo está eso de la mancha? Creo que ponen bastante esto de la mancha. A ver, explíquenme. ¿Quién dice? ¿Algún profesor les dice sobre la mancha? ¿No? Es por curiosidad, es para una tarea, como dicen ustedes. No, bueno, vamos a dejarlo entonces. Pues sí, Francisco. Es que es una broma así que tenemos entre algunos del salón de pintura, de trabajar con la mancha, pero es por molestar. No, yo les decía porque en mi época de estudiante igual decíamos la mancha en la obra y hasta imitábamos la voz del pintor, un pintor que trabajaba con bastante mancha. Entonces, cuando él veía a alguien que estaba trabajando, entonces era su expresión, la mancha. Entonces, algunos profesores de ustedes fueron alumnos de ese maestro. Entonces, por le preguntaba, probablemente tengan la misma, ¿cómo se dice? El mismo juego que ustedes dicen ahí, una broma entre ustedes, la misma que hacíamos nosotros cuando estábamos estudiando, que hablamos acerca de la mancha. Porque es lo que decía el profesor cuando comenzábamos a trabajar así. Pero bien, avanzamos. Degas es otro de los pintores también impresionistas. En el caso de él, pues tiene una serie bastante ligada a la idea de las bailarinas. Con él se trabaja también con materiales diferentes, como por ejemplo el yeso pastel. Acuérdense que la variedad de materiales ahora es mucho más grande con los que se trabaja, ya no solamente es óleo, sino que hay una variedad pues mucho más grande. La misma industria del arte pues ha cambiado y ahora ofrece pues una posibilidad mucho mayor de materiales para trabajar. Bien. Y escultura impresionista sí hay, la mayor parte de movimientos son pictóricos, pero si hay esculturas impresionistas. ¿Cómo sabemos que una pintura es impresionista? Primero, contextualmente, ¿verdad? Veamos la época en la que fue hecha. Luego, la obra tiene que parecer que no está terminada, sino que está en proceso.
Aunque pero eso debe ser intencional, ¿verdad? No, ustedes no les alcanzó el tiempo para hacerle las manos y dicen, no, es que la idea era que quedara así. Esa es la intención. No, no funciona así. La intención es cuando desde el principio se valoró que la pieza quedara como inconclusa. En ese caso decían, es una obra impresionista. O neoimpresionista en todo caso, si lo hacemos actualmente. Pero en este momento esa era la idea, que los contrastes de luz también fueran bastante fuertes y remarcaran justamente la idea de que la obra no está terminada, o pareciera que no está terminada, aunque para el artista pues él ya la dio por ejecutada. Esta es de Rodin. No sé, yo sé que dicen Rodin, ¿verdad? Y ya he escuchado que dicen, no, es Rodin, no, es Rodin, es el nombre. El Pensador es la obra de este tipo que es más famosa. La idea era que esta iba a estar en las llamadas puertas del infierno, en un monumento escultórico que se iba a realizar, y bueno, esta es la obra que sí se logró terminar, de todo el conjunto. Luego, postimpresionismo. Con eso me voy a detener también porque debemos diferenciarlo del impresionismo. Son dos cosas diferentes, el impresionismo y el postimpresionismo. Post significa que va después. Entonces, ¿cuáles son las características? Porque igual trabajan con mancha y aquí es donde nos confundimos. Dicen, no, el postimpresionismo y el impresionismo son iguales. Se ven, pero no son iguales. Los dos trabajan con manchas, pero el impresionismo, lo que ustedes están trabajando es luz. Es la luz. La luz debe ser fiel a lo que ustedes están observando. Por eso se dice que el impresionismo es objetivo y el postimpresionismo es subjetivo, porque el postimpresionismo no busca, o el artista postimpresionista no busca representar la luz tal cual la ve, sino según él entiende. Según él piensa en su valoración interior, al abstraer la imagen, él la transforma en color, por ejemplo. Entonces, es una visión subjetiva del mundo. Acuérdense siempre de eso, apúntenlo por ahí. El impresionismo es objetivo, porque retrata la realidad tal cual la ve, aunque se trabaje con manchas. Pero si la luz es cálida, todas las manchas van a tener esa tonalidad cálida, esa paleta cálida. Si por el contrario es fría, entonces la va a percibir de esa manera. El impresionista, postimpresionista, no. Él la interpreta según le parezca. Puede ser cálida, pero si es la de verde, pues él la va a apuntar verde. Según él, su estado de ánimo también. Por eso se dice que es subjetivo. ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, de Seurat, Mujer joven empolvándose. Seurat trabajó una técnica dentro del postimpresionismo que se llama puntillismo. Esa ustedes la habrán hecho con plumón, ¿verdad? En dibujo. Entonces, esa manera de utilizar colores por separado, por ejemplo, eso que pareciera como entre púrpura y marrón, esta es una mezcla de azules, rojos y verdes. Bueno, azules y rojos más bien, y amarillos para generar la idea de los verdes. Y luego todo visto a distancia tiene este color. Igual el tono de piel, si nos acercamos a ver de cerca la obra, vamos a ver que los colores están separados. Es nuestro ojo el que compone el color. Por ejemplo, vemos verde porque hay puntos amarillos y azules juntos. Vistos de lejos se ven verdes, pero si nos acercamos, los colores están separados. Entonces esa era la técnica de Seurat, el puntillismo. Tenemos de Paul Cézanne también, una representación de unos caballeros que están jugando a las cartas, fumando pipa, en un bar probablemente, y los colores pues mancha siempre, pero pues bastante subjetivos. Vean, hay verdes, naranjas en la piel, en los rostros. Eso es como bastante subjetivo. Vincent Van Gogh, tenemos Comedores de Patatas, que son de las primeras obras de él. Acuérdense que él pues pasó por varias etapas, por varias vivencias que le hicieron pintar de manera diferente a cada momento. De Vincent, pues la mayoría conocemos obras como esta, por ejemplo, La Noche Estrellada. Hace unos meses hubo una exposición, una experiencia inmersiva, decían sobre esto. Y bueno, pues ahí están las obras de él. Vean, en este caso,
Probablemente la noche se veía azul por la iluminación que había de la luna, de las estrellas, pero él la interpretó de esta forma. Entonces esa es la diferencia, acuérdense, entre el impresionismo y el postimpresionismo. El postimpresionismo es subjetivo. El artista hace las cosas según las siente, según las piensa, no es objetivo. Si un impresionista hubiera hecho esta pintura, fuera completamente diferente. Fuera más, aunque fueran manchas, fuera más cercana a la realidad. Pero en este caso, no. Veía las estrellas, las nubes, de esta manera y así las pintó. Entonces, por eso la obra de Vincent Van Gogh es como más representativa del postimpresionismo, acuérdense, porque yo he escuchado que dicen impresionismo, no, él era postimpresionista. Henry de Toulouse-Lautrec también es otro, él trabajó cartelismo, él hacía interpretaciones de lo que veía en el cabaret, específicamente en el llamado Moulin Rouge, es este, era el lugar, era una, como dijera, un cabaret, algo así, como un cabaret. Pues la gente llegaba ahí, la sociedad, era un lugar de reunión, pues, de la intelectualidad también. Por eso muchos pintores tienen obras o fueron pintados en el contexto del Moulin Rouge. Y bueno, Toulouse-Lautrec tenía muchos problemas físicos. Entonces él prácticamente Moulin Rouge era su hogar. Y ahí tenemos pues varios de los carteles que él trabajó. Paul Gauguin también es otro, él es postimpresionista. Noten que las obras de él entonces pues no corresponden a una visión objetiva de la realidad, sino más bien subjetiva. Él planteó en una obra pues sus visiones acerca de la isla, estas lejanas, exóticas, donde él anduvo, Tahití, por ejemplo, y lo plantó pues de esta manera. Los cuerpos de las personas verdes, naranjas, amarillos, pues no corresponden al natural, pero sí se representan a través de manchas. Entonces, ahí para que tengamos esa idea de que cómo diferenciarlos. Luego, bueno, preguntas hasta acá, porque eso es lo único que me va a detener así despacio. Los demás solo les voy a hacer un panorama, lo voy a pasar rápido, voy a retroceder o adelantar según sea la necesidad. ¿Hay alguna duda sobre el impresionismo y el postimpresionismo? Por mi parte, todo claro, Lee. Se pregunta, Lee. Gracias. Bien. ¿Qué conflictos? Bueno, los que se llama la Primera Guerra Mundial o la Primera Gran Guerra Europea, pues eran las potencias colonialistas que se comienzan a pelear entre ellas, porque se están repartiendo lo que queda de las colonias y quieren tener, pues, no perder su poder en algunas regiones. Entonces tenemos la Triple Alianza, que es Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia va a cambiar de bando en el transcurso del conflicto, y la Triple Ente, que son el Reino Unido, Francia y Rusia. Estos son los países que entran en litigio y comienzan a pelear entre ellos. Vean que todos son europeos. Por eso es que se dice que es una gran guerra europea. Luego, la implicación que va a tener con los otros países que poco a poco van entrando al conflicto, pues es mundial. Pero la mayor parte del conflicto se desarrolla dentro de Europa. Este es un momento en el que toda la gente que tiene las posibilidades de salir de Europa se va. ¿Y para dónde se va? Para Norteamérica, específicamente Estados Unidos, y el puerto de entrada es Nueva York. Ahí lo simbólico de Nueva York para los migrantes. Y por eso se dice que Estados Unidos fue construido por migrantes, porque hace 100 años eran cantidades grandes de migrantes los que estaban llegando a Estados Unidos, que son los que le dieron pues esa que se llama la apariencia, por así decirlo, que tiene mucha de la zona, especialmente del este estadounidense. Bien, así es como inicia. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Ahí lo matan, lo intentan matar, por decirles, en la mañana, y en lugar de esconderse, pues él siguió sus recorridos en el segundo desfile que tenía programado. No quiso hacer caso, le dijeron que ya no saliera, y pues él se expuso de nuevo, y en ese momento sí lo mataron. Entonces ahí es donde comienza la Primera Gran Guerra Mundial.
Y bueno, hay algunas consecuencias para que los tengan. Pues Estados Unidos, perdón, Europa va a tener consecuencias bastante grandes en cuanto a la gente que fallece, y eso va a implicar luego cambios territoriales, una readecuación de las fronteras en muchos lugares, y dejando como la gran perdedora acá a Alemania. Prácticamente es como si a Alemania le echan la culpa, y de hecho le cobran muchos países por los desastres que dejó la Primera Guerra Mundial. Y los alemanes quedan con esa espinita, que fueron denigrados y culpados de esta Primera Guerra. En esa época también se da, o finales más bien, de la Primera Guerra Mundial, aparece la revolución bolchevique en Rusia. En Rusia, pues ahí es donde, por el mismo pensamiento nuevo de otros líderes como Lenin, Stalin, aparece el comunismo como una respuesta que se pretendía que iba a superar al capitalismo. Entonces, mientras Europa está en guerra en Rusia, comienzan también pues cambios políticos y culturales. Ahí viene el asesinato de la familia del zar Nicolás, todos ellos. Hay una historia de Anastasia, por cierto, es una de las hijas del zar Nicolás, y los mataron a todos. Toda la familia los mataron. Y bueno, y también tenemos a Vladimir Lenin y Joseph Stalin, que son los líderes que van a quedar tanto del pensamiento de comunista, como también con la manera como se sigue gobernando en Rusia de ahí en adelante. ¿Por qué es importante para el caso del arte? Porque es una época en la que el cartelismo va a tener un protagonismo bastante grande, y los artistas pues hacen esto, carteles. Sobre el comunismo, pues ahí les aparece un dato sobre el mismo. Se supone que el comunismo, todos somos dueños de todos, pero resulta que en la práctica no es así. Pero prácticamente es como toda la propiedad la tiene únicamente el Estado, son los únicos que poseen, de ahí nadie más posee nada. Y todos trabajamos en función del bien común, porque eso es comunismo, el bien en función de la comunidad. Las oleadas de migraciones que les mencionaba de Europa, pues se van a Sudáfrica, India, Australia y Estados Unidos, la gran mayoría. Suramérica también, Argentina, otros lugares que reciben bastantes migrantes. Y bueno, ese es un resumen de lo que les mencionaba, de lo que está en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, que aquí que estamos hablando del siglo XX, porque el impresionismo y postimpresionismo y algunos vestigios también de arte conceptual los encontramos en el siglo XIX, pero el desarrollo está en el siglo XX. Entonces, en ese contexto de la guerra, los artistas pues ven el mundo de manera caótica. Piensan pues más bien ya no de manera positiva, con esperanza, como se veía en la Belle Époque, en la visión pues que tenían del futuro, que era buena. Ahora no, hoy este tipo de vanguardias ven el mundo de manera caótica, y entonces es donde aparecen movimientos como este, en los que la mancha es bastante protagonista. Y van a comenzar a poner mensajes ahí en el chat. Pero realmente ese es el momento en el que esa es la manera como los artistas expresan eso que perciben ellos, que interpretan del mundo. Entonces tenemos por ejemplo, de Henri Matisse, el caso de los fauves. Los fauvistas no tenían necesariamente una formación artística. Muchos de ellos eran despachadores de trenes, por ejemplo, pero que les gustaba pintar. Entonces ellos veían obras de artistas en los libros, por ejemplo, y los intentaban copiar, pero lo que les salía era esto. Entonces ellos tuvieron también, pues, se juntaron, veían que su obra tenía más o menos las mismas características, y pues lo montaron exposiciones. Entonces Henri Matisse es uno de los más conocidos. La danza, de hecho, ha tenido múltiples representaciones, reinterpretaciones
de esto. Pero básicamente esta gente pintaba de manera intuitiva, no tenían formación. Les gustaba pintar y pintaban, conseguían materiales y pintaban. Por eso se le llama, bueno, le llamaron fauvistas, lo mismo en una revista dijeron, no, está una obra de Rafael, dijeron, en medio de las fieras, o sea, de los fauves. Les fauves sería en este caso. Y así se le llamó, fauvistas. Para esa época se desarrolla la cinematografía. Voy a ir un poquito rápido con esto. Esto es el que se llamaba kinetoscopio, que es como comienza la cinematografía. Es una fotografía en secuencia que luego se hacía girar dentro de esta máquina. Y al hacerla girar, al verlo por un visor, pues lo que se observaba era esto. El caballo parecía que efectivamente corría. Entonces esa es la base para que a partir de esta obra de Thomas Alva Edison se reproduzca, bueno, los juguetes ópticos de la época victoriana también. Entonces, bueno, en mi caso, de pequeño lo hacíamos con amigos, no habían celulares, entonces nos divertíamos con los juguetes que podíamos manufacturar. Este es uno de esos. Entonces, en un momento el pájaro parece que está dentro de la jaula, porque de un lado está la jaula y del otro el pájaro. Estos son juguetes ópticos. Entonces, a partir de esto, los hermanos Lumière, y a partir de una cinta, una película más bien de fotografía continua, pues ellos inventan el aparato que hace correr esa película. Y entonces ellos realizan la primera grabación de movimiento, que es esta. Trabajadores saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière. Esa es la primera obra cinematográfica que se tomó, y esto era lo que se mostraba en el Gran Salón de París. A partir de eso vienen las primeras películas, las llamadas cinematografías. Esta es de George Miles, que es uno de los cineastas más conocidos y de mucha calidad de su trabajo de inicios del siglo XX. Ese es El viaje de la Tierra a la Luna, es una interpretación de el libro del mismo nombre de Julio Verne. Junto con esto viene el suprematismo de esta época, y en el suprematismo comenzamos a ver arte conceptual, o sea, arte que tiene más bien que ver con el concepto más que con la imagen. Este es el llamado blanco sobre blanco de ¿cómo se llama? De Casimir Malevich. Ya veo ahí que están poniendo caritas así como que riéndose. Fíjense que aunque pareciera así como que gracioso, y que ustedes no, voy a presentar un cuadro blanco y le voy a pintar otro blanco adentro y voy a decir que esto es una obra de arte. Ya antes de esta época, a finales del siglo XIX, un economista pues tenía su revista en la que él mostraba trabajos de él porque le gustaba el arte. Entonces él presentó unas imágenes que, por ejemplo, decían, por ejemplo, paisaje nevado, y era una página en blanco completamente, la nieve blanca, ¿verdad? Entonces uno comenzaba a asociar. Esas asociaciones que la gente hacía a partir de que no observaba nada, es lo que fue dando poco a poco pie para el arte conceptual. El concepto es más importante que el trabajo técnico. El concepto también vale. Otra vez aquí vean que como el concepto del arte va agregando más elementos. Entonces de Malevich tenemos este otro también, cuadros de colores. No les tengo el nombre por acá, no les coloco el nombre, pero este es una obra hecha con cuadros de colores. Todo esto también lleva composición, son composiciones bastante complejas, no son tan sencillas como las que hemos estado viendo, pero pues es parte de la época. De esta misma época, en este mismo momento en el que se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, tenemos el cubismo. Y en el cubismo hay dos tipos, uno que se llama analítico. En este se representa el espacio por facetas, o sea, como de manera fragmentada, y poco a poco se van mostrando o se va interpretando a partir de eso una imagen. Por ejemplo, acá esta es una guitarra. Y bueno, el cubismo primero trabaja en formas geométricas. A partir de las formas geométricas se destruye la realidad que observamos y se transforma en algo diferente, sin que la esencia haya cambiado, porque aquí tenemos elementos que nos dicen pues, que es una guitarra.
Este es de George Braque. Y el otro es el cubismo sintético. En este caso, pues sea justo que para iniciar la Primera Guerra Mundial aparece otra obra en la que las imágenes pues se ven como rearmadas, reconstituidas en el espacio, y se utiliza también bastante collage, como ven acá. Esta es una botella de vino Barcos, algo así creo que se llama, de Picasso. Vean, es una botella. Ahí tenemos la parte del diseño y collage. Y es la representación geométrica de la forma. La idea era más bien en ambos que la realidad se destruía y se reconstruía a partir de la subjetividad del artista, con formas geométricas y utilizando collage. Eso es lo que se hacía con el cubismo. Hay otro más de Petoruti, y es lo mismo, una canción del pueblo. Son un trío, ahí, y ahí tienen pues instrumentos musicales que están tocando. Todo de forma geométrica. El cubismo también tiene escultura, aunque no necesariamente esos movimientos tienen todos los elementos, solamente pueden ser pictóricos o solo puede ser escultórico. Desde Archipenko, el simbolismo en este caso tiene que ver con la literatura y con las artes. Va a la par más o menos del postimpresionismo, y ellos tenían como una idea de mostrar, digamos, como el pecado o las cosas místicas, con la idea de que eso podía ayudar a la humanidad a mejorar. Entonces tenemos, por ejemplo, un tema religioso, la piedad, tratando de representarlo pues lo más real posible, ¿verdad? Siempre, pero utilizando manchas. Y entonces estamos los elementos de las personas que lamentan acá, como vemos a Juan, María Magdalena, y aquí María sosteniendo el cuerpo de Cristo fallecido. A eso se llama simbolismo. El futurismo también es de esta misma época, corresponde a la época en la que se está desarrollando la Primera Guerra Mundial. Y acá lo que tenemos es la idea de representar el movimiento. O sea, el futurismo no quiere representar el futuro. Ese es otro error también. Dicen, el futurismo al futuro. No, el futurismo lo que intenta representar es el movimiento. Y ese movimiento es progresivo, es decir, va hacia el futuro. Es por ahí el nombre. Ese es un ciclista. Dicen, no, pero ahí no hay ningún ciclista. Bueno, ahí está este movimiento. Va pedaleando y va súper rápido. Van las piernas, las líneas que representan las piernas que se repiten, la rueda también que se repite, y el movimiento del cuerpo también que se dirige hacia este lado. Otras más, también son futuristas. La bailarina del Baltabarín y el ciclista. Uno de Gino Severino y el otro de Fortunato de Pero. Ahí está. Esa representación en secuencia lo que nos dice es movimiento. Se está moviendo hacia el futuro. O sea, está pasando frente a nosotros. Igual ella está bailando y está representándose justamente en movimiento. Eso algunas ocasiones tiende a confundirse con el cubismo, especialmente esta, por ejemplo, pero la diferencia es que en el cubismo no necesariamente se representa movimiento. Digo no necesariamente porque en alguna obra sí lo hay, pero el futurismo siempre es movimiento, bailarines, ciclistas, corredores, la caída de objetos, por ejemplo. Este es de Umberto Boccioni y es igual la idea del movimiento. Es como una persona caminando. Luego tenemos la abstracción. Acuérdense que no voy a detenerme mucho en estos. La idea es que vean las obras. Abstraer es tomar de la realidad y luego interpretarlo según mi percepción de la misma, o sea, según cómo yo veo la realidad. Kandinsky le llama a esta obra la primera acuarela abstracta. Probablemente no es la primera, pero es el nombre con el que la identifica.
y básicamente son manchas. Y dice, mira, pero solo son manchas, solo son líneas, solo rayó, no hay nada más. Pero al observar pues despacio se perciben partes de la figura humana, hay un retrato por ahí, y partes del cuerpo también, que están representados en esas manchas. Acuérdense, la idea de este momento es que el mundo se ve de manera caótica, entonces no se ve ordenado, no se ve esperanzador. Entonces los artistas lo que hacen es esa manera de sentir la plasma. Entonces pintar igual como lo hacía en el siglo XVII, XVIII, en el barroco, allá por el Renacimiento, les resulta pues improductivo, puesto que no representa lo que ellos sienten en ese momento. Sienten el caos, entonces pintan obras que representen el caos. En este caso, aunque les decía, miren, me está hablando de caos y esa obra no veo ningún tipo de caos. En este caso es la obra de Piet Mondrian. En el caso de Mondrian, él las cosas las observa en términos ortogonales. ¿Y qué significa ortogonal? Pues que hay ángulos rectos. Y la obra se presenta a partir de planos de color que están delimitados por las líneas oscuras. Entonces acá, aunque no percibamos como en las anteriores, bueno, como en ese caos, esta no es que represente orden, sino que representa como ese silencio que muchos veían a la intelectualidad de la época. Nadie protestaba, bueno, muchos no protestaban, no decían nada, entonces la obra va por esa vía. Entonces, pareciera que no dice nada, pero los cuadros solamente están colocados ahí, y él los denomina de hecho de esa forma, composiciones nada más. Composición C, número 3, con rojo, amarillo y azul. Y usted dice, bueno, es lo mismo que estoy viendo. Por cierto, a esos tipos de títulos se les llama que son denotativos. ¿Por qué? Porque denotativo significa que significa lo que estamos viendo. Si les digo, por ejemplo, árbol, el concepto denotativo es que es un ser vivo que tiene raíces, tronco, ramas y hojas. Eso es denotativo. Yo les estoy diciendo las cosas como son. En el caso de otras obras en las que el título dice algo diferente de lo que se observa, es porque el título es connotativo, o sea, lleva un significado adicional. Y ustedes ya habrán visto muchos de esos compañeros en los que ustedes lo han hecho, que colocan, dice título, sin título. ¿Qué quieren decir cuando le ponen sin título? O sea, se llama, la obra dice título y a la par le ponen sin título, o sea, se llama sin título. ¿Pero qué quieren decir con eso? O sea, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué se transmite con el título de la obra? Como les decía, este personaje del siglo XIX que ponía una obra que era completamente blanca y decía composición en la nieve, por ejemplo, o tarde o amanecer después de una noche de nieve. Y la obra, la página está completamente blanca, les está diciendo que la obra es blanca, entonces, perdón, que la nieve es blanca y que todo está cubierto de nieve. Entonces eso es connotativo, porque le está haciendo que nosotros pensemos algo más allá de lo que se observa. Otro movimiento de esta época es el dadaísmo. El dada es bien complejo. Aquí, cada uno de los movimientos que les voy mostrando tienen un instructivo, un texto que se realiza luego que todos aquellos que coinciden con esa manera de representar la realidad se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a sacar un manifiesto, así se llama, un manifiesto. Entonces en el manifiesto dicen cuáles son las reglas, en qué creen en un movimiento en particular. Por ejemplo, el caso del dadaísmo. ¿Qué es dadaísmo? Y el dadaísmo no significa nada, o sea, dada, dicen, el arte dada. ¿Qué es dada? Pues dada no es nada. Dada, según una de las anécdotas que cuentan, es que el grupo estaba reunido y dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a llamar? Entonces comenzaron un montón de posibilidades y alguien dijo, no, veamos el diccionario. Lo abrió
y puso el dedo en una esquina, y en la esquina aparecían las sílabas que correspondían a esa página, que era Dada. Entonces dijeron, bueno, vamos a llamarnos Dada. Entonces somos dadaístas. Otros dicen que hay otra manera de llegar al nombre, pero en todo caso no significa nada el término. Término de significado etimológico, pero sirve para designar a un movimiento en el que, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, realizan obras que vienen a representar una protesta. En el caso de ellos dice, vamos a protestar en contra de cómo se ve el mundo. Lo ven todo como una burla, y de hecho cuando hacían estas obras no pensaban que la obra, al exponerla, alguien iba a querer comprar, porque decían que vamos a hacer un antiarte. Si las galerías exhiben cosas porque los artistas quieren vender, nosotros vamos a mostrar que el arte no es para eso. Entonces hacían obras bastante extravagantes, que no pareciera que tuvieran posibilidades de venderse. Sin embargo, a la larga se vendieron. Esta joven que ven acá es la llamada baronesa Dada. Se llamaba Elsa von Freytag-Loringoven, y se considera que es la primera mujer que desarrolla el performance. El performance es una técnica artística del arte conceptual posterior a 1960, pero ella ya hacía esto a inicios de siglo. Ella era parte de los que se reunían con los artistas, la intelectualidad también en la región de Nueva York, y ella pues era común verla de repente en plazas o en las calles de Nueva York, pues realizando algún tipo de baile o algún tipo de actividad en la que ella con su cuerpo estaba mostrando pues un tipo de arte. Es lo que se llama el performance callejero. Con el Dada viene también los llamados ready-made, los assemblages. Era tomar cosas de la cotidianidad, por ejemplo, basura que ustedes encontraban en la calle, trozos de madera, tapaderas, tapones de algo, corcholatas, papeles de tickets, y luego todo lo juntaban sobre el lienzo, pintaban encima de él, y ese collage era la obra dadaísta. Y esto no tiene sentido, pero es que era una manera de representar el mundo caótico del momento. Otro dato sobre la baronesa Dada, es que muchos piensan que ella era la que realizó muchas de las obras de artistas de la época, de artistas conceptuales de la época, pero se invisibilizó. No le dieron como la autoría pues a la obra, el nombre de que la obra apareciera con el nombre de ella. Pero ella pues hizo parte en la historia también. Una de las artistas que durante mucho tiempo pues poco se sabía de ella. Actualmente se discuten la autoría de muchas de las obras de artistas de la época, porque probablemente no la hicieron ellos, la hizo ella, pero alguien le utilizó el nombre, no utilizó el nombre de ella para presentarla, porque consideraban que las mujeres no podían hacerlo, cuando ella pues demostró que sí se podía. Ya les voy a mostrar una de esas obras que se dicen pues eran de ella, y la historia del arte las ha registrado con el nombre de alguien más. Bien, este personaje Kurt Schwitters lo que hace son ready-made, estas obras en las que él retomaba cosas de la cotidianidad. Vean, trozos de papel, marcas, papel, cartón, trozos de madera, y todo lo acomodaba luego sobre la obra y pintaba sobre ella. Estos collages son llamados ready-made. Y esta es la explicación. Transformar objetos de uso cotidiano en obras de arte. La idea era generar una sensación de absurdo, eso es lo primero, y también de sorpresa. Y la idea era esto, socavar todo concepto artístico tradicional. O sea, iba en contra del arte tradicional, del realismo, del romanticismo, el neoclásico, el renacimiento, barroco. Estaban en contra de ese tipo de arte. Esta, por ejemplo, de Tristan Tzara,
Se dice cabeza Zara, sería como un autorretrato. Vean, son módulos colocados unos sobre otros, trozos de madera, para generar esa sensación como de collage y de volumen. Estas otras de Marcel Duchamp. Esta obra, la fuente, que es un urinal puesto al revés sobre una base, es atribuida, bien como dice, atribuida a Marcel Duchamp, pero las pistas que se tiene es que más bien esta obra era de la baronesa Dada. Ella hizo. De hecho, muchos piensan que bastante de las obras de Marcel Duchamp pues las hizo ella y él tomó la autoría. De hecho, él firma R. Mundt, no firma como Marcel Duchamp, sino como R. Mundt. Utilizó un seudónimo y piensan que esa pues obra de la baronesa. Pero igual son como todavía aspectos que siguen trabajando. Se vean la rueda de bicicleta colocada sobre un banco. Este es un ready-made. Ya no está en el contexto real, sino que ha sido reutilizado. Vamos, ahora aparece, permítanme que esa no debería estar ahí. Ya vamos a volver a la... Esta tuvo que haber estado más arriba. Vamos a moverla del lugar. Esto es cubismo. Vamos a ponerla donde corresponde. Bien, ese es cubismo. Picasso. De Pablo Picasso. Vamos a ver dónde estábamos. Acá. Nariz. Pues ellos, la mayor parte de ellos son ilustradores, más bien, productos, o retomaban tratando de imitar los carteles con los que se promocionaban muchos elementos de la vida cotidiana y los transformaban en obras de arte. De esta época también viene esa influencia de la revolución bolchevique que les mencionaba, esa reivindicación social que se dio en Rusia y que llevó al poder a Stalin y a Lenin. Pues esto es el producto de esas ideas, es como muy geométrico y siempre con la temática de la reivindicación del trabajador. Este movimiento, por cierto, viene a América también. Y va a influenciar a el muralismo mexicano, por ejemplo. De ese contexto, esta obra cinematográfica, es importante que lo mencionemos también porque aquí se utilizan tanto en los carteles, se utiliza futurismo, por ejemplo, se utiliza del mismo del Navis, y también un poco de Art Deco. El Art Deco ya se lo voy a mostrar en la arquitectura y en la escultura. Esta obra, Metrópolis, es una mega película que se realizó en 1927. La UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad, dado que es el primer gran largometraje. Es una obra que dura más de 3 horas. Y de hecho la gente no estaba preparada para estar sentado tanto tiempo y al final le recortaron como 40 minutos de la cinta. Esa obra se perdió, por cierto. Solamente se conoce alrededor de 2 horas de cinta. Es una versión que se encontraron, creo que en Argentina, y la restauraron y es la que está disponible libremente ¿cómo se llama? En YouTube, por ejemplo, en diferentes plataformas. Esa les recomiendo que la vean. Fíjense que estamos para esta época, ya pasamos de la Primera Guerra Mundial y estamos en lo que se llama el periodo entre guerras. Es una visión todavía caótica del mundo y pues eso se presenta de esa forma, jornadas de trabajo largas. Acá ven como un ejército entrando a la fábrica y otro ejército saliendo de la fábrica. También representa, en este caso de Moloch, que es este monstruo que observan como que se traga a las personas.
realmente representa la industrialización y cómo destruye al ser humano, en el sentido de que pues le quita o se le va la vida al ser humano pues en trabajar. Eso es lo que representa este Moloch, se llama este ser. Es parte de la película siempre. Tienen una visión futurista del mundo para esta época. Si ustedes, ven acá los edificios, trenes en puentes elevados, vehículos que pasan en puentes elevados también, aviones que se mueven por un lado y otro. Por cierto, el avión ya para esta época pues tiene más de 15 años de estarse desarrollando, ya, aunque sean avionetas biplanos, perdón, pues ya se consideran como muy tecnológicos. Entonces, por eso los muestran acá. Ustedes han visto la película Star Wars, bueno, toda la serie de Star Wars, hay un planeta que se llama Coruscant. Coruscant es un planeta, todo es una ciudad, pero plantea la misma visión de Metrópolis. Arriba está la élite que gobierna, pero si se baja hasta llegar al fondo de esos interminables como abismos entre los edificios, se llega a un mundo en el que vive la gente común, la gente que es la que vive en condiciones económicas y sociales pues menores a los que están en la parte superior. Esa es, se basa en esta idea de Metrópolis. Otra película es El Quinto Elemento. Hay unas persecuciones policiales al inicio, cuando el protagonista conoce a Lilu, es el quinto elemento, bajan en medio de edificios y llegan a una zona en la que pues es igual, es como vive la gente común. Entonces esa es la idea de eso, y plantea esa lucha entre la élite que dice que es la cabeza y el pueblo que son las manos, o sea, los que trabajan y los que gobiernan. Entonces eso es lo que presenta esta película. Fue considerada pues muy de avanzada para la época. Es cómo el robot se transforma en un ser humano, María, la falsa María, dicen en la película. Y bueno, pues les recomiendo que la vean. Representa justo esta visión pues, futurista del mundo en el primer cuarto del siglo XX. A este momento en el que estamos hablando se le llama periodo entre guerras. Y otro de los movimientos que aparecen por acá, que tienen que ver con la gran recesión, que es pues la economía se va a pique en Estados Unidos y pues, caen muchos empresarios en esta época, hay pobreza en muchos lugares, y eso pues también parte de lo que en Europa va a llevar pues, a un nuevo conflicto. Para esta época ya comienzan a percibirse de nuevo malestares. En Alemania, por ejemplo, que fueron los afrentados los que los hicieron ver como si ellos habían sido culpables de la Primera Guerra Mundial, y ahí comienza poco a poco a fraguarse pues un nuevo movimiento político, que es el que va a llevar eventualmente a Hitler al poder. Eso es lo que se vive en Nueva York. Por eso muchos comparaban la pandemia del COVID-19 en el año 2020 con escenas como esta. O sea, gente haciendo filas para que le repartieran algo de comer. Otros grupos ayudando, entregando bolsas de alimentos. Todo eso ya se había vivido en Estados Unidos para esa época, en lo que se llama la Gran Recesión Económica. Un movimiento de esa época es el surrealismo. Contrario a movimientos como los que ya les mostré, en los que el arte se veía de manera, se veía como una forma de representar el caos alrededor, el surrealismo lo hizo de manera diferente. Por decirles, el dadaísmo, que se considera como el predecesor directo del surrealismo, mostraba la realidad caótica, reconstruyendo la realidad a partir de objetos cotidianos, como una manera de protestar contra el arte y contra el mundo de ese momento. Es como que está viendo el caos de frente y lo representa de esa forma. El surrealismo no. Es como si los del surrealismo cerraron la puerta y se fueron a dormir. ¿Y por qué iba a dormir? Porque resulta que en el surrealismo hay una predominancia de la idea de los temas oníricos, o sea, esas cosas
y lógicas y reales que observamos en nuestros sueños, y que si los relatamos, por ejemplo, ustedes están en su casa viendo tele en su sueño, y cuando abren una puerta resulta que están en la universidad, y se dan cuenta que están en pijamas, y encima de eso se le han caído los dientes, y cuando miran hacia la izquierda, resulta que están enfrente de la playa, y entonces ustedes buscan una casa porque comenzó a llover, y cuando abren la puerta de la casa resulta que están en la casa de sus abuelos, y luego cuando entran o salen de la casa, resulta que están en otro lugar. Entonces, esa visión fantasiosa, por así decirlo, que vemos en nuestros sueños, los surrealistas lo retoman, pero es también una manera de ver el mundo, solo que lo están viendo ellos desde adentro. Ellos no ven las cosas caóticas, pero las representan como si hubieran cerrado sus ojos y se hubieran dedicado a observar sus sueños. Y ahí es donde encontramos entonces obras como estas, de Max Ernst, de René Magritte, elementos pues que van más allá de la realidad, de la lógica. Se presentan esos espacios como fantasiosos. Vean, este es como un elefante hecho a partir de una máquina, unos peces flotando acá en el aire, una escultura que es casi como una persona, solo que no tiene cabezas, otro elemento aquí, como teteras o cafeteras que están puestas unas sobre otras. En este caso, una mujer que entra en un tubo de este lado y su cuerpo va saliendo sujeto en una red por el otro lado. Todo eso es como si estuviéramos observando un sueño. De esa época es que comienza la obra de Salvador Dalí. Es uno de los más representativos. No se considera no es el más conocido. Bueno, no, es el más conocido, pero no se considera el más importante del movimiento. De hecho, él tuvo problemas a nivel por temas políticos con la mayor parte del grupo surrealista, porque los surrealistas veían las cosas desde un punto de vista más liberal. Y Dalí era un tanto más conservador en el sentido de que se alineaba más bien a la derecha y al pensamiento de derecha, más que al pensamiento que hoy llamamos izquierda, ¿verdad? En este caso, en esta época, pues está alineado más bien a las ideas comunistas. Entonces no se consideraba Dalí de esa forma. Él hizo muchas interpretaciones y reinterpretaciones tanto de su realidad, de sus traumas propios, como también su visión acerca de la religión. Entonces está, por ejemplo, la tentación de San Antonio. Él utilizó también el que él llamaba el método paranoico crítico, en el que él simplemente pintaba sin importar cómo iba a tratar el tema, sino que en la medida que lo iba construyendo, pues él iba adecuando la obra, sin pensar en que así iba a quedar desde el principio. Él hacía sus bocetos, pero la obra cambiaba en la medida que lo iba pintando. Ese es lo que él llamaba su método de pintura, que llamaba el método paranoico crítico. En el cine también tiene su representación, solo que aquí lo hizo con un cineasta español también que se llama Luis Buñuel, y la obra se llama Un perro andaluz y otros cuentos de vanguardia. Si ustedes pueden buscar esta obra también, así como les digo, el Metrópolis, véanla, Un perro andaluz es bien interesante. El mensaje es donde tengo la palabra. Bueno, no vi en qué momento estamos hablando de eso. Lo que dice Rafael, incluso en el juego de Cyberpunk se puede observar una Metrópolis. Bueno, también. Metrópolis es referente, como les digo, para un montón de elementos. Bien, acá ven el corte del ojo, las hormigas saliendo de la mano. Es una obra bastante conceptual. Si lo pueden ver, pues tiene mucho de esos elementos ilógicos que observamos en nuestros sueños. Bien, entrando a la década de los 30, porque eso fue en 1920, entrando a la década de los 30, comenzamos a ver lo que se llama constructivismo. Y acá es porque las ideas se comienzan a pensar de una manera más ordenada. Ya no se ven las cosas como si fuera caótica, sino que ahora todo debe ser ordenado.
Y para eso, en el caso de los artistas, hay una geometrización de la obra. Se vuelve como más geométrico todo y plano en algunos casos, con sucesiones de colores o algunos difuminados también, pero en general pues la idea es mostrar bastante geometría. Y retoma también elementos de la moda de la época, de la moda de los años 20, los años 30. La obra es bueno, es un autorretrato de Tamara Lempicka, una de las artistas de este tipo de arte. Y encontramos en carteles también de la revista Vogue o el cuadro de la película Metrópolis. Un dato que me olvidó mencionar de Metrópolis es que esta película llevó a la quiebra los estudios. Es una de las películas más importantes del siglo pasado, pero no recuperaron todo lo que llegaron a invertir, simplemente porque la gente no estaba preparada para este tipo de películas, para esa cantidad de tiempo sentado enfrente de una pantalla. Entonces no recuperaron todo lo que invirtieron y al final los estudios pues, fueron a la quiebra. Bien. El Art Deco, o para mencionar el Art Deco aquí es recordarles el Art Nouveau. El Art Nouveau es el padre, por así decirlo, del Art Deco, solo que se transforma de esa línea curva, sinuosa que veíamos, muy orgánica del Art Nouveau, en el caso del Deco pasa a ser geométrica. Tiene un carácter ecléptico e historicista, significa que mezcla diferentes culturas en una sola obra, ya sea arquitectura, por ejemplo, o escultura. Entonces, es una moda también. Estos vestidos, seguramente los habrán visto ustedes, son bastante geométricos. Es Art Deco. Y representa pues la época de los 30, bueno, mitad de los 20 y la década de los 30. En arquitectura tenemos estos ejemplos. Esto es en Estados Unidos, en Los Ángeles. Acá se mezcla el color del concreto con el color del bronce también. Y si pueden ver ahí que es muy geométrico. Vean las esculturas en relieve. Es bien geométrico. Y utilizan yuxtaposición para poder generar la sensación de profundidad. El Deco también es diseño, no solo arquitectura, sino que también incluye diseño. En el edificio Chrysler, Nueva York, también es Art Deco. En la escultura, aquí tenemos, esto es en Argentina, el cementerio de Azul. Muestra el llamado ángel exterminador, es el ángel que representa la muerte. Y vean cómo las formas pues, se representan a través de geometría. Las alas, los músculos, todo con geometría, y aparte de eso se utiliza bastante concreto. Este es en esta obra, bueno, aquí son 3 letras, R y P, es el Requiescat in Peace, descansa en paz, en la entrada del cementerio, y el ángel exterminador en la entrada. Hay una, bueno, más o menos por esta época, hay una variante también que tiene que ver con la escultura monumental y la construcción a partir del uso de concreto crudo, así sin pintura ni nada. Eso se le llama brutalismo. Hace algunas semanas hubo un escándalo ahí en el centro de San Salvador porque la iglesia esta, la de, ¿cómo se llama? Rosario, sí, Rosario, está frente a la Plaza Libertad, la estaban pintando. Y dijeron, no la estamos pintando, la estamos limpiando, dijeron nada más, pero realmente le habían comenzado a pintar. Y las obras brutalistas no se pintan, sino que se deja el color del concreto y que el tiempo las vaya tratando como mejor sea. Entonces, eso corresponde a ese brutalismo, que es, como les decía, tiene que ver con el Deco. De Paul Landowski, esto también es Art Deco, el Cristo Redentor, en Corcovado, en Río de Janeiro, también es Art Deco.
Acá en nuestro país hay en edificios, si ustedes ven en el centro, hay muchos edificios que corresponden al Art Deco, igual que hay algunos edificios que tienen vestigios del Art Nouveau. En el Cementerio de los Ilustres hay escultura también que es Deco. Entonces sí tenemos este movimiento acá en nuestro país con muchas representaciones. Otras obras más, lo que les mencionaba de la mezcla de culturas, porque es un movimiento ecléptico. Lo nativo también se utiliza y se mezcla con otras culturas, en este caso los llamados ángeles, ¿verdad? Tienen alas. Okay. Y luego las obras pues, que nos recuerdan también el clasicismo en la arquitectura. También de esta misma época contemporánea, igual estamos hablando de la década de los 30, es la Bauhaus. Y la Bauhaus, pues esta es sobre, es de diseño. Y en este caso, igual lo geométrico, lo estructural, lo funcional es más importante que lo estético. Entonces los edificios tienden a ser bastante cuadrados, sin mucha decoración exterior y tampoco sin mucho, como les dijera, sin tantos elementos innecesarios pues, en los interiores, sino que muy concreto, muy simplificado a nivel arquitectónico. De esta época también vienen las ilustraciones que aparecen en las que se muestran cómo funcionan algunos elementos. Las portadas así muy geométricas también corresponden a la Bauhaus. Eso, el diseño de muebles, igual. Y bueno, vamos al expresionismo. En este caso estamos llegando a la década de los 40, 50. Acá estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí notamos pues cómo la obra comienza a verse como muy llena de manchas. Otra vez vamos a la mancha, como dicen ustedes. Las obras parecen inacabadas, pero es por la manera como el artista está también percibiendo la realidad. Otra vez estamos en un momento de caos. Esta guerra es todavía más grande que la Primera Guerra Europea. Más países fuera del entorno europeo comienzan a entrar en litigio acá, comienzan en guerra. Y entonces los artistas pues ven eso. Y la obra pues se muestra de esa manera, manchas, más libre en cuanto a las representaciones. De esa época es El Grito de Edvard Munch. Hay varias versiones, de hecho hay muchas, ¿no? Aquí solo les presento 5 diferentes, pero son muchas versiones de la misma obra que hizo Edvard Munch. Y esta, que uno de los errores en la interpretación es que dice, no, es que él está gritando. Esta persona está gritando. No está gritando. La persona ha reaccionado a un grito. O sea, alguien gritó a la par y del susto, de la impresión, de lo que sea, pues se toma la cabeza y se tapa los oídos y abre la boca del susto, como comúnmente lo haríamos. Alguien a la par de ustedes hace sonar un claxon de esos que venden como para hacer broma, ¿verdad? Pues la gente pega el grito y se tapa, se agarra la cabeza. Entonces, eso es lo que está haciendo la obra acá. No es que está gritando, no, reacciona a un grito. Igual vean las manchas, la interpretación pues a partir de elementos bastante la palabra no es improvisado, es que va apareciendo en el momento, en la medida que lo va haciendo. Y ahí terminamos la primera etapa, con la Primera Guerra Mundial. Fíjense que el tiempo no nos va a alcanzar para verlo completo, pero voy a hacerles igual un esquema de la segunda vanguardia. Vamos a dejarlo en el mismo video, por eso que la idea era eso, que era muy general. La Segunda Guerra Mundial es el contexto de lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que vimos hace un momento. Aquí les va a quedar los bandos beligerantes, quienes son los que están luchando en cada uno de los bandos. Acuérdense que Alemania se sentía afrentada porque le echaron la culpa de todo lo que sucedió en la primera y le hicieron pagar, muchos países le hicieron pagar multas por lo que había sucedido. Entonces, eso es en ese disgusto es
el ambiente en el que Hitler comienza a ascender, a ganar cada vez más poder dentro de Alemania, hasta que al final comienza esa idea expansionista en Europa y con implicaciones pues, a nivel del mundo. Es una época, digamos, vergonzosa, dolorosa para la humanidad. Miles, si no millones de personas mueren acá. La destrucción en Europa es bastante grande. El grupo étnico que más sufre en medio de todo esto es el judío, es el holocausto, que llamamos el holocausto judío, pues son de los que más sufren, esa es la palabra, pues los embates de los diferentes conflictos que se dan en todas partes. La idea de Hitler es acabar con ellos. Por eso los campos de concentración en diferentes países, porque pues no quieren hacer como una limpieza étnica. Según ellos, la raza aria es la más pura y por lo tanto es la que debe prevalecer. Con eso viene también esas ideas del nacionalismo. Lo nacional es lo más importante y es lo que se ve en Alemania, con implicaciones, pues les mencionaba, a nivel mundial. Entonces, en ese contexto de destrucción, que los artistas otra vez han tenido que moverse a Estados Unidos, para esa época ya está completamente establecida Nueva York como la capital del arte, ya no lo es París. En París, pues, sigue siendo un símbolo del arte europeo de la época, pero ya no es el centro del arte. Bueno, luego viene una época también que cambia la guerra, cambia la manera de hacer la guerra, y cambia pues todo lo de la relación entre los países, la manera como se hacía en la guerra, porque todas las guerras tienen reglas que se cumplen. Pero Estados Unidos pues hizo algo que ningún otro país ha hecho, y es el de utilizar una bomba para atacar población civil, porque no habían objetivos militares, digamos, como concretos, sino que la idea era demostrar que tenían un arma con la que podían vencer a cualquiera, y lo hacen en Japón, en parte como una respuesta porque Japón, pues, en el mismo contexto de la guerra, había bombardeado una base naval de ellos, que es Pearl Harbor. Habrán escuchado hablar ustedes de ello. Entonces, pues, murieron varios miles de estadounidenses ahí, y Estados Unidos pues respondió de esta manera. Y de esa forma Japón capitula, es decir, se rinde, y pues ahí comienza la era atómica o la era nuclear. Son dos bombas diferentes, la nuclear y la atómica, por cierto. Una es la que lanzaron sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki. Y bueno, igual es una de las cosas vergonzosas para la humanidad, y en la que pues no siempre se le da la autoría a Estados Unidos. Pareciera que los japoneses tienen la culpa de lo que les pasó, cuando pues no, pues Estados Unidos quien atacó de esta manera descomunal. Inicia la Guerra Fría, y en el contexto de la Guerra Fría es una guerra en la que no se van a atacar, nadie se ataca, al menos ellos no se atacan de manera directa, pero ocupan lo que se llaman los patios traseros. En el caso de América, Estados Unidos pues utiliza Latinoamérica, Rusia también. Rusia financia los grupos en contra de los gobiernos, y Estados Unidos a los gobiernos golpistas, de manera de aplacar el comunismo en diferentes frentes. En Asia, ese patio trasero es la región de Irak, Irán, Afganistán, Pakistán. Toda esa zona se desarrollan conflictos en los que Estados Unidos apoya a esos países que les mencioné para atacar a Rusia. Y en el caso de América, Estados Unidos financia a los gobiernos, la mayoría de ellos militares, y Rusia las guerrillas. Y esas son las guerras que tuvimos nosotros, por ejemplo, en la década de los 80. Estados Unidos apoyaba al ejército y al gobierno, y Rusia apoyaba a la guerrilla. Ellos entre ellos nunca se atacaron, pero sí utilizaron otros países para estar peleando. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, viene lo que se llama el consumismo.
hay una bonanza económica en Estados Unidos, hay una transformación también de la sociedad, se vuelve más consumista, dado que aparecen inventos, equipos, artículos de consumo que se supone mejoran la vida cotidiana, pasan de la radio como una manera de comunicación a la televisión, por ejemplo, y ahora es más visual todo y se ofrecen robots de cocina, por ejemplo, cocinas, microondas y cosas así. Todo eso antes pasó por la etapa de desarrollo militar. Es como el Internet, por ejemplo. Ustedes tienen Internet y todo bien tranquilo, pero entre los 70 y los 80 mayormente, el Internet era de uso militar, pero pasó, como decía un programa, recuerdo que di hace años, de la táctica a la práctica, o sea, pasa del uso militar al uso común. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, fue ese el contexto. Entonces, el consumismo, una manera de ver la sociedad también, donde el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en la casa en oficios domésticos, es una visión también. Pero también en la medida que se avanza de la década de los 50 a los 60, viene también lo que se llama la revolución femenina. Y entonces la mujer comienza a tomar también protagonismo en aspectos en los que antes solamente el hombre lo hacía. Sin embargo, sigue siendo esa visión como muy machista en la sociedad estadounidense y que tiene implicaciones en el resto del mundo. Y por ejemplo, vean, el niño haciendo las veces de papá y la niña de mamá, y bueno, ella le lleva la comida mientras él prácticamente está descansando. O acá, por ejemplo, él deja de ayudarla, de cubrirla a ella por ayudarle a alguien que lleva, creo que cerveza es la que lleva acá, porque seguramente le va a convidar. El consumismo, los vehículos, aparecen ¿cómo se llama eso? La urbanización en suburbios en Estados Unidos y la idea de ese idealista que se tiene de los suburbios. En ese contexto aparece lo que se llama la contracultura. Y la contracultura pues tiene que ver con una nueva forma más bien, nuevos movimientos culturales. La música, por ejemplo, aparecen los ídolos, los Beatles, Elvis Presley, a nivel de cine también, Marilyn Monroe, por ejemplo, y otros artistas, se me escapan nombres, pero todo corresponde con esa época, pero es una época también de reivindicaciones sociales, especialmente en Estados Unidos. Una nueva manera de ver el mundo también, la cultura hippie, los movimientos por los derechos de los afrodescendientes, Martin Luther King, acá, y su icónica frase de "Yo tengo un sueño". Todo eso pues es parte. La Revolución Cubana en Latinoamérica, acuérdense que eso tiene que ver con esos patios traseros de la Guerra Fría. Vietnam es un patio trasero también de la Guerra Fría, son rusos peleando contra estadounidenses, pero en países diferentes. Esa fue una guerra que Estados Unidos no ganó. Acuérdense, Vietnam pues tuvieron que salirse sin haber logrado lo que ellos pensaban hacer en el lugar. Sin embargo, pues es una de las otras guerras que deben de llenar pues de vergüenza a la humanidad en general y a los países que la hicieron en particular. En el cine es la época de una visión pues más de libertad a nivel por ejemplo del planteamiento de ideas, de ese despertar sexual, por ejemplo, juvenil. Al mismo tiempo la idea de las grandes del cine épico, que mostraba historias bíblicas con efectos especiales bastante grandes para la época. También la visión futurista, el planeta de los simios. Si ustedes no han visto la de la década de los 60, les recomiendo que vean esa serie. Son como 4 o 5 películas, son muy, muy buenas, y que presentan pues la idea caótica. No les voy a decir qué, pero sí hay un elemento ahí al final de la película 1 muy interesante. Entonces todo eso es lo que se está desarrollando. La carrera espacial, Estados Unidos es el que se dice pues el primero que llegó a la Luna, pero los primeros en poner un objeto artificial en el espacio fueron los rusos, es el Sputnik.
También el primer ser vivo en el espacio, es Laika, es la perrita esta que llevaron al espacio. Al final de la década de los 60, pues se dice que es Estados Unidos quien llegó. Eso se pone en duda, hay muchas teorías conspiranoicas. Hace poco pues le daban un informe también al presidente ruso y le decían que pues todos los estudios que han hecho ellos, pues dicen que todo esto del primer ser humano en la luna fue algo que no sucedió, al menos en el momento que lo dijeron. Pero era una manera de, acuérdense, estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿quién es mejor que el otro, verdad? ¿Quién es Rusia o es Estados Unidos? Entonces, en todos esos cambios que les mencioné, la contracultura, el consumismo, los derechos afrodescendientes, de los afrodescendientes, las también reivindicaciones de la mujer como igual al hombre, todo eso van a llevar al arte también a un momento en el que van a representarse las cosas, pero de una manera un tanto más abstracta. A finales de la década de los 50 tenemos a Jackson Pollock, por ejemplo. Él hace dos técnicas, una que se llama dripping y otra que se llama action painting. El dripping es dejar que gotee, sacudir la brocha sobre el lienzo para generar goteo. Y el action painting es que la pintura se hace en el momento, saltando, corriendo, lanzando pintura en contra del cuadro. Y es una visión caótica tanto del mundo como de la misma vida del artista. Él es un tanto conflictivo en cuanto a su vida personal y bueno, falleció de manera trágica también. Aquí vemos otras más de Clifford Steele, Wilhelm de Kooning, que son visiones como muy caóticas. El pop art es una respuesta al consumismo y entonces vemos figuras de la cultura popular, los cómics, por ejemplo, Roy Lichtenstein, que lo que hace es copiar los cómics en formatos grandes, tratando de imitar la impresión del color que se hace, que hacían las imprentas para sacar los colores en las revistas. Los collages también se vuelven parte. Por ejemplo, de Richard Hamilton, que es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos. Y lo que muestra, pues, son elementos de consumo. Todos elementos de consumo. Es la época de la animación en computadora. La primera computadora se llamaba ENIAC. Así que ustedes apúntenla y busquen información, van a ver que es bien interesante. Otra cosa interesante, y de las que se invisibilizaron en su momento, es que quienes manejaban la ENIAC eran mujeres. Ellas eran quienes eran muy capaces en su trabajo, pero pues a los hombres les dieron la autoría de muchas de las cosas que se hacían en esa época. ¿Qué es lo que sucede con la ENIAC? Es que permite la programación, como esto que ven acá, esos movimientos de colores, de luces, nos podrá parecer que es un arbolito de Navidad actualmente, o sea, no es nada complicado. Para esta época es un gran avance de la ciencia. En esta época comienza la tercera revolución industrial, justamente por eso, porque puede programarse la máquina para que haga cosas como esta. Esa es la ENIAC y eso es una obra de arte realizada por una computadora en ese momento. El arte conceptual, aquí es la idea más que la forma, y encontramos acá que en este caso es la definición, la idea como idea. Esto es lo que se lo mencioné en la primera clase ya por el ciclo 1. Bueno, no les voy a decir pero este es el nombre de la obra y eso entonces es lo que contienen las latas que observan por ahí. La idea de Piero Manzoni era demostrar que cualquier cosa se podía vender y de hecho vendió. Creo que anda como por $175,000 una de estas latas actualmente, o euros, no recuerdo si eran euros. Hace un par de años se vendió una de esas latas. Una y tres sillas. Las tres sillas son reales, puesto que cada una corresponde a un plano diferente de la realidad. El concepto, el objeto y la representación en imagen. El performance.
En el performance solamente es una representación en la que alguien actúa. Es diferente al happening. El happening es algo en lo que nosotros participamos. Ahí tenemos dos personajes que son Marina Abramovic y Ulay. Ellos eran una pareja muy controvertida entre los 60 y los 70 y bueno, en este caso se ubicaban a la entrada de la galería, ambos desnudos y la gente tenía que pasar rozando sus cuerpos con ellos para poder entrar a la galería. Eso en la que nosotros intervenimos con la persona que está ejecutando la obra artística, física, eso se llama happening. El performance, acuérdense, solamente es una representación que nada más observamos, no participamos. Ese, por ejemplo, es un happening, porque la gente participaba. Este es Yoko Ono, ¿saben quién es Yoko Ono, verdad? Fue compañera de John Lennon. No, perdón, John Lennon. Este es de 1965, ella es una artista conceptual de la época. De hecho, ella es bastante conocida por un movimiento que se llama Fluxus. En el Fluxus son interpretaciones sonoras. Entonces, creo que más de alguno ha compartido algún meme en la que aparece ella gritando, ¿verdad? En un video. Es un poco reciente, no sé si fue en el MoMA hace un par de años, sale gritando cosas ininteligibles. Pues ese era el tipo de arte que realizaba ella en su momento, que se llama Fluxus. En este caso es un happening, como les mencionaba. El body art es el arte del cuerpo, en este caso es quemarse la piel y que quede la marca del libro, dañarse la piel, cortarse, herirse, clavarse cosas, eso también en esa época, porque era una manera de denunciar el arte. Luego las instalaciones lumínicas, objetuales, el arte pobre, el arte pobre, tomar cosas. Bueno, esto lo hemos hecho en la escuela de arte, ¿verdad? Más de alguna vez, ustedes no me dejarán mentir. De repente aparecen exposiciones en las que lo que se ve es eso, y se hace un proyecto libre en escultura, y lo que hace son cosas como esta. Eso es arte povera, es arte hecho con elementos cotidianos de costos baratos. El minimalismo también corresponde a la época. Bien, el arte cinético, aquí tiene movimiento, el de Theo Jansen, el op art, el arte óptico, el hiperrealismo, escultura hiperrealista, el lanart, este es lanart. En los 80, pues la tecnología, el internet, las telecomunicaciones, todo cambia. Finaliza la Guerra Fría, aparece la computadora de uso personal, es una época de conflictos en América Latina, las misiones espaciales, y bueno, la Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Las luchas por las libertades en China, los eventos de la plaza de Tiananmen, es una de las imágenes más icónicas del finales del siglo XX. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en los 80? Todo, neoexpresionismo, transvanguardia, que son interpretaciones de los movimientos anteriores, simulacionismo, y así. Voy a quedarme hasta acá porque, pues, para que tengan tiempo de hacer el laboratorio de manera tranquila, pero pues este material lo van a tener a disposición en el aula virtual. Voy a quedarme hasta acá, no vimos ya de los 90 a la actualidad, pero básicamente hemos pasado de una representación así como bastante conceptual a pues las telecomunicaciones de los 90, las nuevas guerras, una redistribución de la economía mundial, el neoliberalismo, y pues el retorno a muchas de las vanguardias del siglo XX. Bueno, el posmoderno, eso quizás solo se los menciono. Bueno, les voy a readecuar el tiempo ahí para que tengan un poquito más de tiempo, solo por, bueno, esto fue una de las controversiales, Axioma de 2013, se amarró a un perro en una galería y se supone que el perro estuvo ahí hasta que se murió, ni comió ni bebió.
El artista dijo que no había sucedido así, que era al contrario, que lo recogió casi moribundo y lo dejó más gordito. Pero pues este Habacuc dio de qué hablar bastante en esta década. Igual, vean instalaciones. Esta, si recuerdan, la banana puesta en la pared. Y de hecho, esta es una crítica, fíjense, de Mauricio Cattelan. Se llama Comediante la obra. Son 3, por cierto. Una de ellas se compró en $120,000. Es una de 3, porque son 3 obras las que se hizo. Imagínate, $120,000 por una banana puesta en la pared, pero era una crítica que cualquier cosa en las condiciones actuales del arte, cualquier cosa se puede vender. En este mismo año, la obra esta creo que es de julio, me parece. En agosto apareció David Datuna. Datuna es un artista del performance y él lo que hizo fue se metió donde estaba la exhibición, agarró la banana y se la comió. Mientras decía, eso es una obra artística, es un performance y se llama Artista Hambriento. Y se comió la banana. De hecho dice, ahora sé lo que valen $120,000, dice, mientras se come la banana. De hecho lo retuvo un rato la seguridad del museo, pero luego el director del museo dijo, miren, esto es un concepto, esto es conceptual, la obra sigue estando ahí, de hecho pues, la vamos a arreglar, esto no es que la obra se terminó, la obra ya va a estar de nuevo, y así fue. 1 hora, 2 horas más tarde, había otra banana pegada puesta en la pared. Así es como se mueve el arte. Luego la digitalización, real y virtual. Acuérdense de los trampantojos. Así comienza la virtualidad. ¿Recuerdan? Barroco, Renacimiento. Ahí comienza la virtualidad. Los espacios que se abren de manera infinita. El NetArt, esto es en los 90, cuando el internet comienza a aparecer, aunque no es tan común el uso, pero en los 90 ya había internet, y entonces se hacen obras a través del internet. Este es arte digital. En los últimos 10, 15 años aparece el llamado criptoarte, y aquí estamos hablando de algo diferente. Es un tipo de arte que se desarrolla solamente en el mundo cripto. Y acuérdense, en el cripto tenemos el Bitcoin, que es, según el precio, es nuestra segunda moneda, bueno, tercera, porque la primera es el colón. Estos animalitos, se pueden comprar y pues cada uno de ellos es más valioso dependiendo de las combinaciones que se tengan. Y se maneja mejor en una criptomoneda que se llama Ethereum. Es el Ether, se le dicen a eso, el ETH. Se vendió en $580,000. Es ¿cómo se llama? Kiri, no me acuerdo qué se llama, tiene un nombrecito por ahí. Vende $580,000 por este GIF. Ahora dicen, pero yo lo tengo aquí, yo lo he descargado, pero no es el mismo. El original, el que se hizo por primera vez, pues ese es el que vale $580,000. Ya el resto son copias. Esta obra es lo que Mike Wickelman, él simplemente agarró todas las fotografías que tenía en sus carpetas de la computadora y las juntó en un mosaico y escribió los primeros 5,000 días. Esta obra se vendió en $69,346,250. Bueno, 69 millones por esto. Y donde la gente dice, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. Pero bien, nos quedamos entonces por acá. Hayan tenido ya un panorama de cómo es el arte en estos últimos 100 años. Y nos detenemos por acá.